La República de las Voces Claras. H2. El día en que desapareció la mentira. Primera mentira oficialmente imposible ocurrió el 17 de septiembre de 2084. No fue un gran discurso político. No fue una confesión criminal. No fue una declaración de guerra. Fue algo mucho más pequeño. Una niña de 7 años escondió un vaso roto detrás de una cortina. Y cuando su madre le preguntó qué había ocurrido, abrió la boca para mentir. No pudo. Las palabras simplemente no salieron. La garganta se cerró. El sistema neuronal implantado en su córtex lingüístico bloqueó la formulación consciente de información falsa. La niña comenzó a llorar. Yo lo rompí, admitió finalmente. Su madre también lloró. No por el vaso, sino porque comprendió que el mundo acababa de cambiar para siempre. 2. El protocolo Veritas. La humanidad llevaba décadas obsesionada con la transparencia. Después de las guerras informativas de mediados del siglo XXI, los gobiernos comprendieron que las sociedades modernas podían colapsar no solo por hambre o violencia, sino por la imposibilidad de distinguir realidad de manipulación. Videos falsos habían provocado conflictos internacionales. Inteligencias artificiales imitaban voces humanas a la perfección. Corporaciones fabricaban acontecimientos enteros. La confianza social se desintegró lentamente. Nadie creía en nadie. Las democracias se volvieron espectáculos paranoicos. Las familias dejaron de hablar de política para evitar destruirse. Los matrimonios dependían de verificadores algorítmicos. Los niños crecían incapaces de distinguir emoción genuina de performance digital. Entonces apareció el doctor Elian Voss, neuroingeniero, filósofo computacional, premio Turing de bioética cognitiva. Un hombre delgado, silencioso, obsesionado con una idea aparentemente simple. La mentira es un defecto evolutivo que la civilización ya no puede permitirse. Durante años fue ridiculizado, después ignorado, finalmente temido. Su creación recibió el nombre de Protocolo Veritas. Miles de nanoconexiones neuronales integradas en el lenguaje humano, capaces de detectar contradicciones conscientes entre pensamiento y expresión verbal. En términos simples, impedían mentir. No podían leer pensamientos. No imponían ideologías. Solo bloqueaban afirmaciones que el cerebro identificara deliberadamente como falsas. Al principio, el sistema fue voluntario. Después, corporativo. Luego, gubernamental. Y finalmente, obligatorio. Las últimas naciones resistentes cayeron tras la crisis de las 7 semanas, cuando una cadena de desinformación provocó el colapso simultáneo. Mercados, redes energéticas y sistemas médicos. El miedo hizo el resto. La humanidad eligió sacrificar la mentira para salvar la civilización. Nadie comprendió el precio real. 3. La generación transparente. Mara Sol nació 30 años después de la implementación global del Veritas. Nunca había escuchado una mentira genuina, no de boca humana. Las personas podían callar, evitar temas, manipular mediante silencios, pero no podían formular falsedades conscientes. La sociedad había cambiado radicalmente. Las campañas políticas duraban días, no meses. Los juicios eran breves. La corrupción tradicional prácticamente desapareció. Las relaciones personales se volvieron brutalmente directas. No te amo tanto como antes. Sí, envidio a tu hermano. No quiero tener hijos. Te contratamos porque eras más barato. La honestidad absoluta transformó el mundo en algo eficiente y extraño. Las conversaciones ya no estaban llenas de cortesías falsas. Nadie preguntaba ¿cómo estás?, si no quería saber la respuesta. Nadie fingía interés. Nadie sonreía por obligación.
Las tasas de ansiedad social disminuyeron. Las de depresión aumentaron. Porque la mentira había servido durante milenios como amortiguador emocional. La civilización descubrió algo incómodo. La honestidad total no hacía automáticamente mejores a las personas. Solo las volvía imposibles de ocultar. El trabajo de Mara. Mara trabajaba en el Ministerio de Coherencia Pública. Su función era analizar desviaciones cognitivas. Personas capaces de manipular el veritas. Casos raros, peligrosos. Porque aunque el sistema bloqueaba mentiras conscientes, existían grietas. Autoengaño profundo. Trastornos disociativos. Alteraciones mnémicas. Algunos individuos aprendían a reconfigurar sus propios recuerdos para poder mentir sin detectar contradicción interna. Los llamaban fantasmas. La mayoría eran criminales sofisticados. Otros eran políticos clandestinos. Unos pocos simplemente querían privacidad. Mara llevaba años persiguiéndolos, y jamás había conocido uno personalmente. Hasta el día del asesinato. La víctima era un historiador llamado Damián Redek, especialista en culturas prevéritas. Lo encontraron muerto en un apartamento lleno de libros físicos ilegales, papel auténtico, objetos del pasado. La escena parecía simple, pero había un problema. Antes de morir, Damián había pronunciado una frase registrada por los sensores domésticos. La honestidad destruyó algo esencial en nosotros. Mara revisó el archivo 10 veces. La frase era auténtica, sin alteraciones. Y sin embargo provocó algo extraño dentro de ella. Incomodidad. No intelectual, emocional. Porque nadie hablaba así del veritas. No públicamente. No en serio. La idea misma parecía obscena. La honestidad había salvado al mundo. El archivo prohibido. El apartamento de Damián contenía miles de documentos históricos. Diarios, cartas manuscritas, novelas, poemas, todo ilegal. Después del Veritas, gran parte de la literatura clásica fue reclasificada como cognitivamente peligrosa. Demasiada ambigüedad emocional. Demasiada manipulación subjetiva. Las nuevas generaciones crecían leyendo textos funcionales, transparentes, precisos. La ficción emocional compleja había desaparecido lentamente. Mara encontró una caja oculta bajo el suelo. Dentro había un dispositivo analógico, sin conexión de red, sin monitoreo. Al activarlo apareció una grabación. Damián, cansado, asustado. Si estás viendo esto, probablemente ya estoy muerto. Pasé 20 años investigando la transición hacia la República Transparente. Y descubrí algo que nunca debió olvidarse. La imagen se distorsionó. La mentira no evolucionó solo para engañar. Evolucionó para proteger la complejidad humana. Ella casi cerró el archivo. Sonaba absurdo, pero siguió escuchando. Sin mentira desaparece también cierta forma de imaginación, cierta forma de esperanza, incluso cierta forma de compasión. Mara sintió irritación, propaganda romántica, nostalgia reaccionaria. Sin embargo, continuó observando. El problema no es la honestidad. El problema es convertirla en obligación neurológica. Entonces Damián dijo algo peor. La humanidad nunca aprendió a ser honesta emocionalmente. Solo aprendió a ser incapaz de mentir verbalmente. Mara pausó el video. Porque por primera vez en muchos años, recordó algo que llevaba tiempo evitando. Su madre. La última vez que la vio. Hospital Central de Madrid Orbital. ¿Vas a estar bien?, había preguntado Mara. Y su madre respondió. Sí. Pero sus ojos decían otra cosa. El Veritas no detectó mentira. Porque su madre quería creerlo. Porque el autoengaño también era una forma de supervivencia. Mara cerró los ojos. Y por primera vez, comenzó a sospechar que la verdad no era tan simple como le habían enseñado.
H1, 6. Los silenciosos. La investigación llevó a Mara hacia los suburbios exteriores de Lisboa Vertical. Allí vivían comunidades marginales conocidas como silenciosos. Personas que rechazaban hablar más de lo necesario. No porque fueran criminales, sino porque consideraban el lenguaje moderno una prisión. La mayoría evitaba implantes avanzados. Cultivaban alimentos reales. Escribían a mano. Algunos incluso practicaban teatro improvisado, actividad considerada psicológicamente inestable por el Ministerio Cultural. Mara esperaba encontrar fanáticos. Encontró cansancio. Una anciana llamada Liora la recibió en una casa llena de plantas naturales. ¿Vienes por Damián? No era pregunta. Mara asintió. ¿Lo conocía? Mucho. Liora sirvió té en silencio. Después dijo: la República Transparente eliminó la mentira visible, pero fortaleció otras peores. ¿Cómo cuáles? La ilusión de comprensión. Mara observó a la mujer. Explíquese. Liora sonrió tristemente. Antes las personas mentían constantemente. Ahora creen que por no mentir se comprenden realmente. Pero siguen ocultándose mediante omisiones, narrativas personales y autoengaño. Mara respondió automáticamente. El Veritas redujo violencia, corrupción y manipulación masiva. Sí. ¿Entonces funcionó? Depende de qué entiendes por funcionar. Liora abrió un viejo libro físico. Mara reconoció inmediatamente el objeto. Poesía. Ilegal. La honestidad absoluta destruye ciertos tipos de belleza, dijo la anciana. Eso no tiene sentido. La ficción, el símbolo, la metáfora, incluso el arte romántico, todos dependen parcial de la capacidad humana para construir realidades emocionales ambiguas. Mara sintió rechazo y curiosidad. Una combinación peligrosa. Liora la miró fijamente. ¿Nunca has fingido estar bien para proteger a alguien? Mara tardó demasiado en responder. H1. 7. El hombre que podía mentir. 3 semanas después apareció el primer fantasma auténtico. No manipulación parcial. No autoengaño. Mentira consciente completa. El sujeto fue detenido en Marsella Costera tras infiltrarse durante años en instituciones gubernamentales. Su nombre era Adrien Vale, 38 años. Historial limpio, sin anomalías neurológicas aparentes. Mara fue enviada a interrogarlo. La sala estaba blindada electromagnéticamente. Adrien sonreía con tranquilidad insoportable. ¿Sabes por qué te eligieron?, preguntó. Porque soy especialista en desviaciones cognitivas. No. Porque ya comenzaste a dudar. Mara ignoró el comentario. ¿Cómo burlaste el Veritas? Adrien apoyó las manos sobre la mesa. Aprendí algo simple. El cerebro humano no distingue completamente entre imaginación y realidad emocional. Eso no responde nada. Sí responde. Se inclinó hacia adelante. Las mentiras más poderosas son las que elegimos creer. Mara sintió irritación creciente. Has cometido fraude institucional durante años. Correcto. Manipulaste elecciones regionales. También. ¿Por qué? Adrien la observó en silencio. Y entonces dijo algo imposible. Porque la honestidad obligatoria convirtió a la humanidad en una especie intelectualmente cobarde. Mara se quedó inmóvil. Adrien continuó. La creatividad requiere espacios ambiguos. La innovación también. Incluso el amor. El amor no necesita mentira. Adrien sonrió. Toda relación humana contiene narrativas parciales. Idealización, esperanza, interpretaciones selectivas. Mara sintió algo incómodo, porque parte de ella sabía que tenía razón. Adrien bajó la voz. El Veritas eliminó la falsedad verbal, pero también redujo la tolerancia humana hacia la incertidumbre emocional. Entonces hizo la pregunta que cambiaría todo.
¿Sabes por qué las tasas de suicidio creativo aumentaron un 400% desde la implementación global? Mara no respondió, porque conocía las cifras y nunca había entendido la causa. 8. La conspiración de los honestos. La investigación sobre Adrien reveló una red clandestina enorme. Artistas, científicos, psicólogos, escritores ilegales, todos unidos por una idea herética. La honestidad absoluta estaba destruyendo lentamente la profundidad humana. No proponían regresar al caos informativo previo. No defendían propaganda ni manipulación masiva. Defendían algo mucho más complejo: el derecho humano a la opacidad parcial, a la contradicción, a la construcción narrativa de uno mismo. El grupo se hacía llamar Los Inexactos. Mara recibió autorización para infiltrarse. Esperaba extremistas. Encontró personas leyendo novelas antiguas a la luz de velas reales, pintores creando obras abstractas, niños interpretando personajes ficticios, personas contando historias inventadas, mintiendo voluntariamente y riendo. La risa sorprendió a Mara más que cualquier otra cosa. Espontánea, caótica, imperfecta. Había olvidado cómo sonaba. Un hombre de barba gris la observó desde un rincón. La República Transparente confundió sinceridad con salud mental. Mara respondió automáticamente. La mentira destruyó civilizaciones enteras. Sí, pero también permitió soportar el dolor. El hombre señaló una pareja cercana. Él sabe que ella ya no lo ama completamente. Ella sabe que él lo sospecha. Pero todavía construyen juntos una narrativa compartida que les permite continuar. Eso es autoengaño. Eso es humanidad. Mara quiso discutir, pero recordó a su madre, otra vez, y no pudo. 9. El origen verdadero del Veritas. Mara comenzó a investigar archivos clasificados. Lo que descubrió fue peor de lo esperado. El protocolo Veritas nunca había sido concebido como solución permanente. Elian Voss lo diseñó originalmente como medida transitoria para estabilizar sociedades colapsadas. Pero los gobiernos descubrieron algo inesperado. Las poblaciones transparentes eran más fáciles de administrar, más previsibles, menos conflictivas, menos creativas también. Pero eso no parecía preocupar a nadie. Los documentos mostraban estudios alarmantes. Reducción progresiva de imaginación simbólica compleja. Disminución de producción filosófica disruptiva. Caída de innovación artística radical. Aumento de conformidad emocional. La humanidad se había vuelto más estable y menos profunda. Mara encontró el último mensaje registrado de Elian Voss, antes de desaparecer públicamente. Creamos una civilización incapaz de mentir, antes de aprender a manejar honestamente el sufrimiento. Eso cambió todo, porque significaba que incluso el creador del sistema había dudado. 9. El origen verdadero del Veritas. Mara comenzó a investigar archivos clasificados. Lo que descubrió fue peor de lo esperado. El protocolo Veritas nunca había sido concebido como solución permanente. Elian Voss lo diseñó originalmente como medida transitoria, para estabilizar sociedades colapsadas. Pero los gobiernos descubrieron algo inesperado. Las poblaciones transparentes eran más fáciles de administrar, más previsibles, menos conflictivas, menos creativas también. Pero eso no parecía preocupar a nadie. Los documentos mostraban estudios alarmantes. Reducción progresiva de imaginación simbólica compleja. Disminución de producción filosófica disruptiva. Caída de innovación artística radical. Aumento de conformidad emocional. La humanidad se había vuelto más estable y menos profunda. Mara encontró el último mensaje registrado de Elian Voss, antes de desaparecer públicamente. Creamos una civilización incapaz de mentir, antes de aprender a manejar honestamente el sufrimiento. Eso cambió todo, porque significaba que incluso el creador del sistema había dudado. 10. La fractura.
Cuando Mara intentó compartir la información, el ministerio reaccionó inmediatamente. No con violencia, con lógica. Difundir esto dañaría la estabilidad social. Las personas merecen saberlo. ¿Para restaurar la desinformación? No. Se trata de eso. La humanidad previa al Veritas estaba al borde del colapso permanente. Mara sabía que era cierto. Las viejas redes sociales, las campañas de manipulación, los delirios colectivos, la verdad fragmentada. No quería regresar a eso, pero tampoco podía ignorar lo descubierto. La honestidad absoluta había reducido el caos, y al mismo tiempo había amputado algo esencial. La pregunta dejó de ser tecnológica, se volvió filosófica. ¿Qué parte de la mentira era destructiva? ¿Y qué parte era psicológicamente necesaria? Porque los seres humanos no vivían solo de hechos. Vivían también de símbolos, sueños, interpretaciones, relatos personales, esperanzas imposibles. 11. El experimento final. Mara fue arrestada 48 horas después. No oficialmente, extraoficialmente. La trasladaron a una instalación subterránea bajo Ginebra. Allí conoció al director del proyecto Veritas Global, una mujer llamada Elena Sato. 70 años. Mirada agotada. No eres la primera que llega a estas conclusiones, dijo. Mara sintió sorpresa. Entonces lo saben. Claro que lo sabemos. Elena caminó lentamente por la sala. El Veritas salvó a la civilización. Sin él, probablemente habríamos sufrido guerras informativas permanentes hasta destruirnos. Pero tuvo consecuencias. Toda tecnología las tiene. Elena activó una pantalla. Mostró dos gráficos. Antes del Veritas, guerras civiles masivas, colapso institucional, paranoia colectiva. Después del Veritas, estabilidad global, reducción extrema de violencia política, cooperación internacional récord. Luego apareció otro gráfico. Creatividad disruptiva, descenso continuo durante 50 años. Elena suspiró. La mentira y la imaginación comparten ciertas arquitecturas neuronales. Mara sintió frío. Entonces, mutilamos cognitivamente a la especie. No exactamente. ¿Entonces qué? Elena tardó en responder. Elegimos supervivencia sobre complejidad. La frase quedó suspendida entre ambas. 12. El derecho a la ficción. Elena mostró a Mara algo todavía más secreto. Una nueva generación del Veritas. No diseñada para impedir mentiras. Diseñada para distinguir entre manipulación dañina y ficción consensuada. El proyecto llevaba décadas oculto. Porque el problema era inmenso. ¿Cómo permitir ambigüedad sin regresar al caos? ¿Cómo conservar imaginación sin destruir confianza social? Nadie tenía respuesta definitiva. Pero algunos seguían buscándola. Elena observó a Mara. La honestidad absoluta es inhumana. Pero la mentira ilimitada también. Estamos evolucionando. Mara recordó a los inexactos. A Damián. A Adrien. A su madre. A todas las pequeñas ficciones emocionales que permitían a las personas soportar la existencia. Y comprendió finalmente la verdadera pregunta. No era si los humanos debían decir siempre la verdad. Era si una especie podía sobrevivir psicológicamente sin la capacidad de construir significado más allá de los hechos objetivos. 13. Las nuevas voces. 5 años después comenzó la transición flexible. No fue anunciada como una revolución, sino como una actualización neurocognitiva. El nuevo sistema permitía ficción declarada, metáfora, actuación, narrativa simbólica, incluso ciertas formas de mentira emocional consensuada. Las personas podían volver a decir, estoy bien, aunque no lo estuvieran. Pero ahora debían comprender conscientemente la diferencia entre protección emocional y manipulación destructiva. El cambio fue caótico, hermoso también. La literatura renació, el teatro volvió,
La música recuperó ambigüedad emocional. Los niños comenzaron nuevamente a inventar historias imposibles. Y algo más ocurrió. Las personas aprendieron lentamente que la honestidad real no consistía simplemente en no mentir. Consistía en comprender cuándo la verdad ayudaba y cuándo podía destruir innecesariamente. Mara y el espejo. Años después, Mara visitó la tumba de su madre. Llevó flores reales. Algo raro, costoso. Se sentó bajo la lluvia artificial del cementerio orbital. Y habló en voz baja. Nunca supe si me mentiste aquel día. El viento movió las luces holográficas entre las lápidas. Mara cerró los ojos. Tal vez su madre realmente creyó que sobreviviría. Tal vez quiso protegerla. Tal vez ambas cosas. Y quizás ahí estaba la clave. La humanidad no era una máquina lógica. Era una criatura narrativa. Vivía atrapada entre hechos y significado. Entre realidad y esperanza. Entre honestidad y compasión. Mara sonrió levemente. Por primera vez en muchos años, permitió que una pequeña mentira amable existiera dentro de ella. Imaginó que su madre todavía podía escucharla. Y aunque sabía que probablemente no era cierto, la idea le hizo bien. 15. La última conferencia de Helena Sato. La conferencia ocurrió en 2131, transmitida simultáneamente a las colonias lunares, marcianas y oceánicas. Fue la última aparición pública de Helena Sato antes de su muerte. Millones escucharon sus palabras. La anciana caminó lentamente hacia el centro del escenario transparente. Detrás de ella flotaban imágenes de la historia humana. Guerras digitales, colapsos mediáticos, protestas, algoritmos propagandísticos y finalmente la instauración del Veritas. Helena permaneció en silencio varios segundos antes de hablar. La humanidad sobrevivió a la era de la mentira industrializada, dijo. Pero casi perdió su alma durante el proceso. Nadie se movió. Confundimos verdad con precisión factual. Y olvidamos que los seres humanos también existen mediante símbolos, sueños y narrativas emocionales. La pantalla mostró pinturas antiguas, mitos, novelas, canciones, cartas de amor. Las primeras civilizaciones no se construyeron únicamente sobre hechos verificables. También se construyeron sobre ficciones compartidas. Murmullos incómodos recorrieron las redes públicas. La palabra ficción seguía generando ansiedad colectiva. Helena continuó. Una nación es parcialmente una ficción. El dinero también. Las leyes, los derechos humanos, incluso la identidad personal, es una narrativa continuamente editada por la memoria. La transmisión alcanzó cifras históricas. Porque por primera vez, un líder global decía algo que durante décadas había sido casi prohibido. La imaginación no era un error del cerebro humano. Era una necesidad estructural. La honestidad, dijo Helena, no consiste en eliminar toda ficción. Consiste en distinguir entre las historias que nos ayudan a convivir y las mentiras diseñadas para dominarnos. Cuando terminó la conferencia, el silencio mundial fue absoluto. Y por primera vez en generaciones, millones de personas comenzaron a preguntarse quiénes eran realmente sin las narrativas oficiales que habían heredado. 16. El niño que inventaba monstruos. 2 años después, Mara recibió un caso extraño. Un niño llamado Leo había sido denunciado por comportamiento cognitivo irregular en una escuela de Barcelona orbital. La acusación parecía absurda. Inventaba monstruos. Los profesores estaban preocupados porque sus historias confundían emocionalmente a otros niños. Mara visitó el aula. Leo estaba dibujando criaturas imposibles sobre papel físico. No sobre pantallas. Papel. Eso ya era inusual. Preguntó Mara. Sombras de Marte. No existen. Leo sonrió. Ya sé.
Entonces, ¿por qué las dibujas? El niño pareció confundido por la pregunta. Porque me gustan. Mara observó el dibujo. Tentáculos. Ojos múltiples. Paisajes rojos. Algo dentro de ella recordó inmediatamente los archivos prohibidos de Damián. La imaginación espontánea había disminuido drásticamente durante la era Veritas. Muchos niños crecían incapaces de producir ficción compleja sin instrucciones. Pero Leo sí podía. Y no era el único. En distintas regiones estaban apareciendo casos similares. Niños inventando historias absurdas. Amigos imaginarios. Juegos simbólicos. Mentiras inocentes. La humanidad estaba recuperando lentamente capacidades emocionales que había comenzado a perder. Los neurocientíficos estaban fascinados. Los gobiernos aterrados. Porque la imaginación y la manipulación siempre habían compartido territorio cerebral. Y nadie sabía si la especie lograría equilibrarlas. 17. Las iglesias del silencio. Mientras tanto surgió otro fenómeno inesperado. Pequeños grupos comenzaron a rechazar incluso la nueva flexibilidad cognitiva. Se hacían llamar las iglesias del silencio transparente. Creían que toda ficción era peligrosa, toda metáfora, toda narrativa emocional. Para ellos, la humanidad había sobrevivido únicamente gracias a la eliminación de la mentira, y cualquier retroceso conduciría nuevamente al caos informativo del siglo XXI. Mara investigó una de estas comunidades. Vivían en estructuras minimalistas. Habitaciones blancas, sin arte, sin música compleja, sin literatura. Solo información objetiva. Los niños aprendían datos desde edades tempranas, pero casi nunca jugaban. El líder de la comunidad, un hombre llamado Sael, habló con calma inquietante. La imaginación siempre termina creando ídolos. ¿Y eso es malo? Toda ficción eventualmente exige obediencia emocional. Mara recorrió las instalaciones. Todo era eficiente, limpio, ordenado y profundamente triste. Preguntó. Sael tardó en responder. La felicidad es una categoría emocional imprecisa. Aquella frase perturbó más a Mara que cualquier discurso extremista. Porque entendió que la honestidad radical podía vaciar lentamente la experiencia humana hasta convertirla en una existencia funcional, pero espiritualmente estéril. 18. El archivo de los sueños. Una noche, Mara recibió un mensaje anónimo. Solo contenía coordenadas. Viajó hasta los antiguos túneles ferroviarios, bajo París sumergida. Allí encontró una biblioteca clandestina. Miles de personas estaban reunidas en silencio. No había pantallas. No había implantes activos. Una mujer joven subió a un pequeño escenario y comenzó a contar una historia. No una conferencia, no un informe, una historia inventada, sobre una ciudad construida dentro del cuerpo de un gigante dormido. Mara observó a la audiencia. Lloraban, reían, imaginaban. Y comprendió algo devastador. La humanidad no solo necesitaba verdad, necesitaba también posibilidades irreales, esperanzas imposibles, metáforas para procesar el sufrimiento. Los relatos no existían únicamente para describir el mundo, existían para volverlo soportable. Al terminar la narración, un anciano se acercó a Mara. Antes pensábamos que las historias eran entretenimiento. Sonrió suavemente. Ahora sabemos que también son órganos psicológicos. El segundo colapso. En 2149 ocurrió la crisis de identidad distribuida. Millones de personas comenzaron a utilizar inteligencias narrativas personalizadas, capaces de construir versiones idealizadas de sus vidas. Compañeros artificiales. Recuerdos editados. Biografías optimizadas. La línea entre imaginación terapéutica y manipulación volvió a desdibujarse. La humanidad había recuperado su capacidad de ficción. Y con ella regresaban antiguos peligros. Las redes se llenaron nuevamente de narrativas falsas. No exactamente políticas esta vez,
existenciales. Personas viviendo dentro de identidades artificiales, negando pérdidas reales, reescribiendo traumas. El caos emocional creció rápidamente. Muchos exigieron reinstaurar el Veritas original. Otros defendían libertad absoluta. Mara observó el conflicto con agotamiento. La especie parecía incapaz de encontrar equilibrio. O total control, o total desorden. Entonces recordó algo que Helena le había dicho años atrás. La madurez de una civilización consiste en soportar complejidad sin destruirse, intentando simplificarla. La humanidad todavía estaba aprendiendo. La última mentira de Mara. Cuando Mara cumplió 70 años, recibió una noticia terminal. Degeneración neuronal irreversible. Le quedaban pocos meses de lucidez. Pasó sus últimas semanas escribiendo. No informes, no investigaciones. Una novela. Ficción completa. Inventó mundos, personajes, ciudades imposibles, mentiras hermosas. Y mientras escribía comprendió algo final. Las historias no eran enemigas de la verdad. Eran otra forma de alcanzarla. No verdad factual. Verdad humana, emocional, simbólica. La noche antes de morir, Leo, ya adulto, fue a visitarla. Ahora era artista. Llevaba consigo un cuaderno lleno de monstruos imaginarios. Mara sonrió. ¿Todavía los dibujas? Sí. Bien. Leo observó el manuscrito sobre la mesa. ¿Es verdad todo eso? Mara miró las páginas. Sonrió lentamente. Y respondió. No. Después añadió. Pero contiene cosas verdaderas. Fue la última frase que pronunció. Epílogo. La especie narrativa. Siglos después, los historiadores describieron la era transparente como uno de los períodos más importantes de la evolución humana. La humanidad había descubierto que la mentira podía destruir civilizaciones. Pero también comprendió algo igualmente importante. Una especie incapaz de imaginar termina perdiendo partes esenciales de sí misma. La solución nunca fue elegir entre verdad y ficción, sino aprender responsabilidad narrativa. Comprender que algunas historias esclavizan y otras permiten sobrevivir. Enseñaban lógica y poesía con la misma importancia. Los niños aprendían en pensamiento crítico, pero también aprendían a inventar cuentos, porque finalmente la humanidad entendió algo simple y antiguo. Los seres humanos no viven únicamente dentro de la realidad objetiva. Viven también dentro de las historias que construyen para soportarla. Y quizá la forma más profunda de honestidad no consiste en eliminar toda ficción, sino en reconocer conscientemente cuáles de nuestras historias nos vuelven más humanos. Porque incluso en el futuro más tecnológico, incluso rodeada de algoritmos, redes neuronales y civilizaciones orbitales, la humanidad seguía dependiendo de algo extremadamente frágil: la capacidad de contarse relatos unos a otros, y encontrar en ellos una verdad que los hechos por sí solos jamás podrían expresar.